aula está el micrófono. Vamos a levantar. La caverna es el espacio donde vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar. Porque pensar por uno mismo es la forma de volar. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, en de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. La libertad es clave, no nos pueden encadenar. Con cada palabra nuestra voz va a resonar. Valores como el respeto siempre hay que inculcar. La educación nos Luis empodera, no la Ximeno, pueden muchas frenar. gracias. Después de tantos años, verte de nuevo por aquí y que nos sirva. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu periplo y cómo podrías animar a la gente que estamos aquí en el centro y que somos del barrio y que tenemos pocos recursos económicos, etcétera? Sí, pues bueno, a ver, sí que es verdad que una de las cosas que quería hacer, ¿no? Que por eso al final contacté en su momento con el centro y tal, era por un poquito contar un poco mi experiencia, porque bueno, conozco de primera mano el centro, la formación, como gran parte de los alumnos se van quedando atrás y quería de alguna forma pues que viesen que alguien que ha entrado en el instituto desde la ESO y además estudiando en colegios previos, ¿no? También del entorno, pues bueno, que también que existen esa posibilidad de poder continuar, de ver que es factible, porque yo creo que mucha gente, pues, o muchos de los alumnos, sobre todo en la parte de la ESO, ¿no? Creo que no se ven con la capacidad o que tienen esa concepción mental de no puedo llegar a más, ¿no? Esto es lo máximo que puedo llegar, o que quizás no tiene un referente de, oye, alguien que ha estado estudiando como yo, o que está en mi posición, ¿no? Que ha podido llegar a estudiar una carrera o formarse, o no una carrera en sí. Ya lo comentaba un poquito también en otra ocasión, ¿no? Ayer, que al final el objetivo no tiene por qué ser una carrera universitaria, una tesis, un postdoc, no, pero formarte en algo o profesionalizarte en algo y que tú tengas un conocimiento, un expertise, o sea, una experiencia en ese sector, ¿no? en ese campo, y que no hace falta ser el mejor, pero que sí, oye, necesito a alguien y que ese alguien seas tú, ¿no? Ese conocimiento, el conocer de algo en particular, un oficio, una profesión, no necesariamente una carrera, una investigación más allá, ¿no? Y que puedan ver que eso es factible. Sí, porque decía Alba, que estuvo aquí también, que hizo farmacia, que si ella, creo que lo hemos comentado antes con el café, si ella hubieras tenido más claro lo del ciclo formativo superior, a lo mejor se quedó a 2 décimas de biomedicina, creo que era. Hubiera optado por un ciclo superior que hubiera arrasado con la nota media y después se hubiera presentado selectividad a las 2 de especialidad, creo que era, y entonces hubiera entrado en la carrera con un ciclo, que además un ciclo superior te permite trabajar en algunas empresas, incluso a lo mejor buscar media jornada para poder, estamos hablando de tu mismo caso, es decir, si hay gente con una situación económica difícil que sin beca y sin poder trabajar lo puede hacer, ¿no? Pero claro, son gente brillante, ¿no? Eso es. Al final, yo también, o sea, yo sí que conocía la posibilidad de la vía, o yo no sé si en esa edad ya la conocía, pero sí que igual lo tengo ya bastante implementado después de haber entrado en la carrera, saber de esta vía, ¿no? Pero es verdad que mucha gente o lo ve muy, muy tardío porque dice, joder, es que puedo hacerlo en 2 años y entrar en 2 años y 4 años de carrera, o puedo hacer 4 años más otros 4 años, y piensan que ese tiempo a lo mejor es mucho consumo, pero es que al final, si tienes claro qué carrera quieres estudiar o tienes claro ese punto y no te da esa nota, pero tú tienes claro que quieres estudiar eso, oye, es que la vía del ciclo formativo es una vía totalmente plausible, y además es eso, como trabajas bien el ciclo formativo, partes de una nota bastante alta, te presentas en el examen de acceso con las específicas, y es que puedes entrar en esa carrera, ¿no? Es una vía que igual no se explora tanto o que no se tiene mucho conocimiento y que puede ayudarnos, y al final no tienes esa alternativa, lo que tú dices, de la ventaja de ya vas creando una experiencia, e incluso ya estudiando la carrera, si fuese necesario, puedes seguir trabajando en eso, no en cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? No se derrumba el mundo, hay varias vías. Otro día decía, no pasa nada porque el primer año de carrera, si sales del bachillerato un poco cansado y tal, y te das cuenta que no era la opción, entonces puedes cambiar, en fin. Esa perspectiva me parece también interesante para que la gente no se agobie. Parece que ya, si no
Es que en ese punto la decisión parece como ya para toda la vida. Tienes que tomar una decisión y de ahí no puedes salirte. Entonces surgen los miedos de equivocarme, surgen los miedos de que, y si no, surge el miedo de, incluso ya, ¿no? Cuando has podido entrar y ves que no es lo tuyo, el miedo de, vale, pues ahora me tengo que comer otros 3 años más, o bueno, si es un doble grado, otros 4 o 5 años más. Pero no pasa nada, o sea, al final tú puedes entrar en esa carrera, ves que no te gusta y puedes cambiar de carrera. Es factible, tienes mecanismos que te pueden permitir eso. Ya no solamente en eso, sino hay mucha gente que a lo mejor dice, joder, es que yo no me quiero ir a estudiar lejos, pero me han admitido en la universidad de X. Existe también la posibilidad de pedir un traslado. Entras en esa carrera y pides un traslado a otra universidad en el año siguiente. Existen esas fórmulas, ¿no? Entonces es verdad que son muchas cosas que evidentemente no te enfrentas ni te cuestionas igual en bachillerato, o no es algo que investigues porque no sabes que existen, ¿no? Pero ese miedo a la equivocación, que yo creo que tienen la mayoría de los estudiantes, o sea, no tienen un fundamento, porque al final existen mecanismos para darnos la decisión de tu vida. Puedes cambiar, puedes equivocarte. De hecho, es mejor equivocarte que intentar hacerlo todo toda la vez, y que bueno, que tienes edad para equivocarte y que eso no tiene por qué significar nada, ¿no? Y al final ese miedo. Ese fue tu caso, ¿no? Por cerrar un poco tu evolución desde aquí, desde nuestro centro de la Marisma, porque a ti primero te dieron lejos, es decir, tú Sí. sacaste en la Universidad de Alicante, Sí. incluso me dijiste que tenías la posibilidad de estar en Granada, Sí. no sé si en Sevilla, pero te quedaste en Alicante, ¿no? Sí. O sea, yo tuve la opción dentro de biotecnología. A ver, yo solicité diferentes universidades, Sevilla, Granada, en Alicante, no recuerdo qué más, pero solicité tanto biotecnología como criminología. Porque como segunda opción, por si acaso, porque yo tenía la nota un poquito más justita, yo creo que con las específicas y tal, yo tenía un 11 y algo, y la nota de corte la nota de corte, por ejemplo, en Sevilla era bastante alta, creo que estaba en un 13, competía bastante con medicina. En Granada era el primer año que la ponían, así que yo tenía esperanza de que igual pues pudiese entrar con esa nota, y en Alicante sí que estaba igual en un 11 largo, 11,7 o algo así. Entonces, bueno, mi segunda opción era criminología. Primero me admitieron en criminología en Granada, y claro, yo decía, bueno, pues ya está, pues me voy a criminología, y ya está, que también me gusta, pero bueno, me apetecía más biotecnología. Pero luego ya en las siguientes listas pues entré en biotecnología y dije, vale, me voy a Alicante, voy a estudiar biotecnología, sí. Que sí, además estamos hablando de un 11, es decir, que no estamos hablando cuando la compañía de Nueva York que pidió la beca para Nueva York sin pensar, eso entramos luego, es decir, hay montones de becas, ¿no? Que se puede pedir si tú vas aprobando. Ella tenía un 6, no sé si llegaba a 7. Es la nota media, es decir, que y le dieron Nueva York, o sea que Sí. porque se investigó, existió esa posibilidad, y a lo mejor no la pide tanta gente. Es que eso también es bastante importante, o sea, y ya no solamente, o sea, en cualquier punto, si requieres de becas, quieres solicitar, o sea, aparte que existen esas becas, que no sé si todos los estudiantes, cuando vas entrando en bachillerato sí que lo empiezas a conocer un poquito más. Por ejemplo, uno de los puntos en los que yo quería hacer más énfasis, sobre todo en esos cursos de la ESO, etcétera, que igual no conocen tanto ese mecanismo, es, oye, que también existen becas, o sea, ayudas económicas para ayudarte a estudiar todo lo que viene siendo posobligatorio, ¿no? Por forzar un poquito más esa parte. En bachillerato sí que ya empiezas a conocer un poquito más estas becas, porque al final ya estás mirando una perspectiva en tu universidad y empiezas a investigar un poco más. Pero que existen becas que te ayudan, que cuando no tienes recursos, que puede ser un limitante. Oye, es que mis padres no son ricos y tal, y pues bueno, tienes esas opciones. Y lo que comentabas, al final, muchas veces no vemos los requisitos. Bueno, yo no cumplo el requisito básico, pero bueno, la puedes echar porque no ya lo tienes. ¿Por qué? Porque es que si no se presentan, esto pasa por ejemplo también en muchas ayudas, sobre todo si son fondos europeos que se tienen que agotar o se tienen que devolver. Pues bueno, si tengo que cumplir todo el cupo y tengo que meter a toda la gente, aunque no cumpla el requisito principal, pero ya le he dado todo el cupo a la gente que tiene el requisito, y el resto ¿qué hago? Pues bueno, pues poder optar a eso. Entonces, aunque no cumplas el requisito inicial, pues bueno, presentarlo, no pierdes nada, ya tienes el no, igual con mucha probabilidad no lo tienes, pero que puede ocurrir eso de, vale, aunque no tengas el requisito, como no hay tanta gente que se ha presentado, pues te lo damos pues porque llegan, ¿no?, esos fondos. Entonces, pues bueno, pues al final solicitar todo lo posible y todo lo accesible, aunque no tengas la nota más alta, porque al final sí que puedes llegar a obtener eso, ¿no? Es bastante importante. Y en tu caso, Luis, igual que Alba, para mí es importante por el barrio y por el centro donde estamos, que esto no estamos hablando de un barrio bien de Sevilla o de Huelva, con padres que son Eso es.
profesionales liberales y por tanto no tienen problemas económicos para que sus hijos estudien. Me dijiste que tú has estudiado y con las becas has cubierto la estancia en Alicante, tu manutención, etcétera, porque la matrícula es gratuita Eso es. si apruebas o si tienes una nota mínima, ¿no? Eso es, al final los requisitos dentro de la beca, bueno, a ver, aquí en Andalucía, por ejemplo, aparte de la beca del ministerio, creo que tienes la beca 6.000, que la puedes incluso optar durante todos los cursos de la universidad, etcétera. En Alicante no existe esta beca. Yo con las del ministerio, por ejemplo, pues dependiendo un poco de cómo yo me tengo que desplazar, etcétera, las cuantías son un poquito mayor, porque tienen diferentes cupos, tienen la parte más de renta, es decir, requisitos económicos, te dan una cuantía, pero además si estás viviendo fuera, pues tienes una cuantía adicional, porque evidentemente tienes que alquilar una habitación o cualquier cosa, una residencia, cualquier cosa de estas, y luego pues todo el resto de partidas, ¿no? Entonces yo con eso, ahora creo que las becas están un poquito mejor que las que yo tenía en su momento en esos años, han ido incrementando durante todos los años, entonces hay un poquito más alto. Yo sí que podía cubrir bastante costes, es verdad que tuve que ir complementando con algún que otro trabajo, por ejemplo, durante los veranos, etcétera, pero sí, al final es una ayuda esencial, porque como ya decía, mis padres no son ricos, ni mucho menos, y al final tienes que optar por estos mecanismos para poder cursar esto. Y además la parte de la matrícula, como decías, te la cubren directamente. Biotecnología en la Miguel Hernández, por ejemplo, son la matrícula por cada año son como 1.500 años. Eso es si es primera matrícula. ¿No? Eso, perdón, 1.500 euros. 1.500 años. De universidad. 1.500 euros, justamente. Eso es si es la primera matrícula. Es decir, si vas repitiendo matrículas, son un poquito más caras, etcétera, ¿no? Pero la primera matrícula son 1.500 euros todos los años. Eso directamente la beca te lo cubre. Es decir, ni siquiera tienes que hacer un desembolso, luego te lo devuelven. Ya está. Hasta que no hay resolución de la beca, incluso no te solicitan nada, ¿no? Y entonces ya eso va automáticamente dentro de la beca, eso te lo cubre. Y el requisito tampoco es de nota, porque pueden decir, buah, ya, pero es que tengo que tener una nota muy... No, o sea, en su momento el requisito de nota media por cada año para poder optar a la beca en ciencias de la salud eran como un 6, un 7, que es bastante asequible poder obtener esa nota media entre todas las asignaturas, ¿no? Y recordar un poco también que esto no es gratis, esto sale de los impuestos. Eso que está en las redes sociales, que ya hemos hablado un poco de los impuestos son un robo. Bueno, los impuestos son los que hacen que la gente que tenga menos pueda llegar a donde quiera, al menos en Europa. ¿Vale? Al menos en Europa. Entonces, bueno, también recordar que está a vuestra disposición, ¿no? Tú llegas, sales de allí. Importante para la motivación, que yo creo que también fue otro bloque que tocaste ayer y me parece muy interesante. Hacer lo que te gusta, ¿no? Podríamos titularlo este bloque, ¿no? Es decir, pues cuéntanos, porque ahora mismo ellos están que no saben muy bien, qué les gusta, para qué sirven. Esa parte creo que es interesante. Yo lo contaba ayer un poquito. Bueno, ayer el formato era un poquito más en presentación, entonces yo tenía preparado unas preguntas iniciales, ¿no? Sobre, oye, qué es para conocer, ¿no? Al alumno. ¿Quién tiene claro, quién no tiene claro? Es verdad que la presentación estaba un poco más genérica en torno a que esa presentación está también diseñada para estudiantes de último ciclo de la ESO, ¿no? Tercero o cuarto, que ahí es donde puede haber un corte bastante más grande en cuanto al bachillerato, ¿no? En bachillerato soléis tenerlo un poquito más claro, pero claro, siempre se hacía como, oye, ¿qué es lo que te gustan? ¿Las ciencias? Vale, levanta la mano. ¿Qué te gustan? ¿Las letras? Bueno, todavía hay un poquito más de duda. A mí, por ejemplo, personalmente, esa diferenciación entre ciencias y letras, pues me parece bastante simple, porque es que hay más cosas, porque al final también inconscientemente, cuando piensas en ciencias, piensas en matemáticas, químicas, etcétera, no piensas en cosas como informática o programación, que también puede estar dentro de las ciencias, y cuando piensas en letras, piensas en filología, etcétera, y derecho. Entonces, para mí era muy importante, por ejemplo, para que se entendiese a ver, vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué te gustan? Entonces pregunto, videojuegos, ordenadores, más manos, venga, tal. Pues eso es un poco como la idea o un poco de los mitos que yo creo que como estudiantes nos enfrentamos a que, oye, hay dos clasificaciones, o te vas a las ciencias o te vas a las letras, no hay más. Y hay puntos intermedios y que no tiene por qué estar todo relacionado con como las ciencias básicas, que es que al final sí que puedes estudiar algo que tenga más aplicación. Pues la programación, me gusta
gustan los ordenadores, videojuegos, diseño de videojuegos, oye, entornos 3D, cosas así, pues es que hay mucho más campo, no tiene por qué ser toda esa parte, ¿no? Preguntaba también, oye, Masterchef, ¿quién no ve los programas de televisión? ¿O quién no le gusta el entorno de la televisión y la serie, películas? No tanto la serie en sí, ¿no? Pero el entorno, el cine, etcétera. Pues bueno, hay muchísimas pasiones y mucha gente suele tener esa duda porque al final la clasificación de ciencias o letras te fuerza a uno de esos dos campos, pero no son conscientes de, oye, tú ya tienes cosas que te gustan hacer. Aunque sea irme a jugar al fútbol con mis amigos, con mis compañeros, no tiene por qué ser futbolista profesional, ¿vale? Pero puedes entrar en el entorno del deporte, que también tiene muchísimas carreras especializadas. Entonces, si no se rompe un poco esa mentalidad de las dos agrupaciones, pues al final tienes a pensar en o matemáticas, ingeniería, biología, química o derecho, y no sales de, vale, es que por ejemplo, la informática tiene un poco de las dos, tiene parte técnica, tiene tal, es un lenguaje de programación lo que tienes que interpretar, ¿no? Está un poquito intermedio. Entonces, claro, no se sale de ahí, es más difícil si tienes muchas dudas sobre qué es lo que quiero estudiar, ¿no? Y al final acababa un poquito esa parte comentando qué estrategias puedo hacer si no tengo claro qué es lo que me gusta exactamente o realmente. Bueno, primero es buscar, seguro hay algo que te gusta, aunque sea estar en redes sociales mirando el Reels. Hay gente detrás que es la que se encarga de diseñar esos algoritmos, de esa parte de psicología, de cómo el ser humano se comporta con las redes sociales para darte el contenido que a ti te gusta, que además, bueno, es ciertamente un peligro porque al final es adictivo y lo que hay en redes sociales, bueno, tienes que cogerlo mucho con pinzas. Pero bueno, que hay gente detrás que tiene una formación específica y que bueno, pues si es un entorno en el que te gusta, pues ahí tienes esa parte, ¿no? Entonces, entrar y pensar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué tal, qué cual. Piensa en algo porque si hay algo que te gusta hacer, hay una profesión asociada seguro. Entonces busca por ahí e intenta encontrar qué es lo que te puede gustar para sobre todo saltar esa barrera de mira, pues me voy a meter en una carrera de ciencias o de derecho, de cualquier cosa, pues porque no sé qué quiero, por tener algo. Bueno, pues ve un poquito más allá porque a lo mejor si estudias algo que además te gusta, pues mucho mejor, mucho más fácil. Tú lo hiciste así, ¿no? Discriminaste entre dos y bueno, la que finalmente estuviste fue en esta, ¿no? Pero sí. estuviste incluso en la duda de dos que no tenían nada que ver en principio. Sí. A ver, criminología además no es solo ciencia, sino que es esa mezcla de ciencia y letra que yo estoy de acuerdo que la simplificación es ridícula. Sí. Pasa que se hace así, pero no claro, se entiende. Claro. No se entiende y yo creo que da más lugar pues bueno, cuando piensas en ciencias no te vas a pensar, como decía, ¿no? Un poco programación o cosas así que también puede estar dentro, ¿no? Bioinformática, etcétera. Piensas en las ciencias estrictas y puras y las letras puras, entonces, claro, no piensas en ese ámbito. Yo en mi caso, por ejemplo, sí que yo tenía claro que me gustaba la parte de ciencias, sí que quería hacer algo relacionado con la ciencia, lo que no tenía claro es que yo cambié muchísimo. Empecé con arquitectura, luego que si una ingeniería me gustaba, luego pasé por criminología, medicina, pero claro, medicina yo tenía esa cosa de aprensión, ¿no? El miedo a enfrentarme a un paciente que pueda tener un dolor o cosas así. Eso era como algo que no me gustaba dentro de la medicina y justamente con Inmaculada, profesora de biología, me dijo, a ver, ¿qué es lo que te gusta a ti de la parte de la medicina? Digo, a mí me gusta la parte del laboratorio, de análisis, de cacharrear, de tal. Y dice, entonces a ti lo que te gusta es biotecnología. Y yo no conocía ni siquiera el concepto de que era biotecnología en ese momento. Y dije, ¿bio qué? Me dice biotecnología. Entonces, claro, esa misma tarde me pongo a investigar, tal, y dije, sí, es esto lo que quieres. Lo que estoy viendo en el programa, ¿no? Eso es, y eso fue 2 meses antes de presentarme a la selectividad, o sea que... Eso 2 meses antes. 2 meses la antes. gente que diga, lo tengo que tener claro, no, a mí me pasó igual, yo tenía como 4 carreras y no tenía ni idea de qué iba a hacer, casi fue por descarte, quitar carreras que no podía en la ciudad, porque no podía trasladarme, etcétera, o sea, tranquilo. Y ahí fue cuando descubrí que es lo que me gustaba, ¿no? Y al final, bueno, lo confirmé. Es verdad que también es importante, esto lo mencionaba, porque vosotros posiblemente os vayáis a enfrentar dentro de poquito al hecho de ver dónde estudias y tal. No sé si pasa con muchas carreras, con biotecnología pasa, porque como es como una especie de concepto de ciencia genérica, porque combina muchas ciencias a la vez, si te pones a mirar el temario de la Universidad Politécnica de Madrid, pues está más enfocado en ingeniería. A mí me gustaba más la ciencia
ciencias de la vida. Entonces, si te vas a mirar el temario en otra universidad, por ejemplo la de la Miguel Hernández, ahí estaba más enfocado en ciencias de la salud, genética y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, también mirarlo, porque bueno, yo desconozco si ocurre en muchas carreras o el temario es un poco más estándar, pero con biotecnología ocurría. Entonces, claro, conozco gente que le gustaba más la parte de ingeniería y que estaba en la parte de ciencias de salud y no le gustaba tanto, y viceversa, ¿no? De, ostras, es que a mí me hubiese gustado más este tipo de asignaturas, este tipo de temario, pero estoy más en la parte de ingeniería, ¿no? Entonces también eso es importante mirarlo a la hora de dónde voy a estudiar, ¿no? Me voy a Madrid, me voy a Sevilla, me quedo aquí en Huelva, ¿no? Si tengo la posibilidad del grado, ver cuál es el temario, si te gusta, pues entrar por ahí. Pues es un dato muy importante que acaba de decir, que Sí. no todo el mundo se cree que es estándar en todas las universidades y cambia. Eso es, cambia Importante bastante. eso que acaba de decir. Sí. Y una pregunta, ahora que estamos hablando aquí de las asignaturas y todo lo que pueda haber en las universidades. Tú, a partir del tercer año de carrera, ¿se empieza a ganar experiencia de alguna manera? Eso también depende mucho de la universidad. Yo, por ejemplo, la Universidad Miguel Hernández tiene la facilidad o bueno, la proactividad de que tú ya a partir del primer año, es que claro, el primer año es como muy troncal, muy de asignaturas que comparten muchos grados a la vez, por ejemplo. De hecho, por eso lo del cambio, ¿no? Hay veces que haces el primer año y te puedes cambiar a otra carrera sin tener que estudiar otra vez, porque es que las asignaturas troncales son muy parecidas y es como hacerte el mismo año dos veces. No lo haces dos veces porque ya lo tienes del curso anterior, ¿no? Pero a partir de segundo tú tienes la posibilidad de hablar con profesores de, oye, yo quiero hacer prácticas en el laboratorio. Claro, prácticas en laboratorio, que esto también lo comentaba antes con Fran, está muy enfocado en la parte de investigación, pero son las opciones que puedes tener. Entonces hay muchísimos compañeros que sí que tenían la posibilidad de, bueno, pues yo en lugar de tal, me quedo el verano y me pongo a hacer un mes, 2 meses de prácticas en este laboratorio, o incluso ya partiendo del segundo del segundo curso del grado, yo tengo compañeros que ya han empezado el TFG en ese momento, porque al final empiezas con una línea y ya pues sigues esa misma línea y ya cuando llegas a cuarto casi tienes el TFG hecho. Entonces eso, pero claro, depende mucho de los equipos de investigación, de que quieran hacerlo, de los convenios que se tengan entre unos y otros, etcétera. Por ejemplo, en la Miguel Hernández desconozco el resto, me imagino que todos trabajan un poquito ahora más o menos de esa misma línea, pero sí que adquieres conocimiento en la parte de investigación del laboratorio. Luego tienes la opción de, si tú tienes claro de que, por ejemplo, no quieres estudiar, no quieres ir a la parte más de investigación y quieres a empresa y lo tienes claro desde el principio, tú sí que tienes la opción de hacer el TFG o solicitar el TFG, hacerlo en alguna empresa. Eso sí, te toca a ti buscar, vale, hola, soy estudiante de no sé dónde, me gustaría hacer el TFG con vosotros, y eso se hace un convenio, que realmente son convenios estándar, quiero decir, no es algo que sea muy amplio, pero si tú ya tienes claro que quieres hacer, por ejemplo, el TFG en una empresa en concreto, porque, oye, esa empresa me gusta y la tengo ya vista y me gustaría trabajar ahí, pues tienes esa opción, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que más se ve, al menos que se me viene a la cabeza, como los que estudian muchas veces medicina, que lo piden, ¿no? Y van ahí como de internos. Claro. Y puedes tener esa pequeña formación en ese punto, o sea, al final te puedes ir formando en un ámbito. Yo, por ejemplo, sí que, aparte de las prácticas de la universidad, luego yo tuve las prácticas con el TFG, ¿no? Que yo, por ejemplo, me especialicé en otra cosa de la que ahora mismo no me dedico, que es la parte más de bioinformática dentro de la biotecnología, que es, bueno, la biotecnología tiene diferentes ramas, es tan amplia que la tienes que dividir por colores, tienes la roja, la verde, la azul, la amarilla, la morada, bueno, muchísimas. Entonces, en mi caso fue la parte más de bioinformática, por así decirlo, con estudios de predicción de cómo, por ejemplo, dos moléculas pueden ir interactuando y encontrar, o sea, es como una especie de investigación básica. Partes de la parte más teórica de, vale, tengo dos proteínas celulares que pueden interactuar, pues buscas bibliografía, vale, por la bibliografía creo que tengo varias pistas de que estas pueden interactuar así, y tú puedes predecir, sin haber hecho ningún experimento, cómo pueden interactuar esas dos moléculas en base a cómo es el comportamiento, las cargas eléctricas que puedan tener, etcétera, los puntos activos. Y luego, pues en base a esa información es muy útil, porque si tú dices, oye, pues interactúa o así, o así, o así, tú a partir de esa información ya puedes hacer, por ejemplo, experimentación en base a esas pistas que ya tienes y confirmar la teoría. Vale, pues se transforma así porque en base a esta información interactúa de esta forma, ¿no? Esa fue un poquito mi especialidad y, por ejemplo, pues en mi caso las prácticas, pues en eso. Vale.
Y me gustaría que dos temas no se nos quedaran en el tintero. La primera es la vía de investigación, que yo me quedé alucinado de las cosas que hacéis, eso de poner luz a las plantas, Sí. ¿vale? que pudieran detectar y emitir luz. Y después, en tu caso concreto, ¿qué te llevó a finalmente, hay una parte que nosotros trabajamos que es el emprendimiento, Sí. que en tu caso además se dio? Sí. Es decir, os metiste, no sé si con un equipo, tus compañeros, en esa opción que te brindó la universidad y al final tenéis una empresa Sí. y además con la garantía también de que la Oficina de Patentes Europea os ha premiado Eso vuestra iniciativa, ¿no? Eso es. Entonces, un poquito, eso como, primero, la biotecnología, ¿no? Es decir, ¿qué cosas se hacen que me Eso parece es. interesante, ¿no? Sí, dentro de la biotecnología eso también forma un poquito más parte del camino, ¿no? Porque yo, por ejemplo, es verdad que tenía claro que quería hacer un máster, pero yo no tenía claro si después quería hacer una investigación, un postdoc o algo por el estilo, porque al final, tanto como la investigación, o sea, mientras estudiaba la carrera me di cuenta que igual la investigación no era lo que más me motivaba mucho, sino que trabajar pues haciendo algo particular. Pero bueno, es un poquito aparte, sí que dentro de la biotecnología, cosas que se pueden hacer y que se están trabajando, esto lo ilustraba yo un poquito porque para explicar qué es la biotecnología, qué hacemos, etcétera, algunos de los proyectos muy interesantes son, como comentaba, pues existen proyectos literalmente para hacer plantas que son fluorescentes autónomamente. Existen proyectos que se quieren sustituir pues en la iluminación artificial, las farolas, etcétera. Bueno, esto también sería como iluminación artificial un poco, pero bueno, las farolas, etcétera, por plantas que son bioluminiscentes. ¿Y eso cómo Árboles. sería? ¿Influyendo en su código genético? Eso es. Básicamente lo que consigues es que implementarle a la planta o un gen, una parte de una proteína, que es la misma proteína que tienen las luciérnagas, por ejemplo, y entonces que se exprese directamente, pues como puede expresarse otras proteínas solamente durante la noche. Y sería a lo mejor, solo durante la noche, te decía, a lo mejor de la misma forma que funciona la clorofila y le dar color verde a las plantas. Claro, sería muy parecido, por ejemplo, metabólicamente sí que las plantas, por ejemplo, tienen ciclos, pues tienen ciclos que funcionan durante el día y ciclos que funcionan durante la noche. Pues teniendo en cuenta que tienen esos ciclos y cómo se activan esos ciclos, puede hacer lo mismo, porque se active esta proteína pues en alguno de esos ciclos que se expresan por la noche, ¿no? O durante determinados procesos. Entonces, eso se puede hacer y hay empresas que lo hacen. Claro, lo hacen ahora mismo a pequeña escala porque conseguir que un árbol tenga ahora mismo la luminosidad que tiene una farola es complejo, tienes que ir haciendo investigación, amplificando, viendo cómo se van reproduciendo esas plantas, pero ya existen. O sea, Además de hecho, que no, perdón, sí, no te preocupes. que digo, porque no imagino que lo que se quiere será que brillen las hojas, ¿no? O también, ahora que has dicho el árbol, es que me imagino, el tronco también, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, son buenas preguntas. Digamos, en el caso de las plantas sería como la parte más verde, digamos, porque al final la corteza no tiene una actividad muy alta, funciona más de protección, Claro, entonces se por eso. expresa más, digamos, en los brotes de hojas, donde se expresan toda la parte de la parte metabólica de la planta, ¿no? En tronco, por ejemplo, no se vería. Cuando la planta es joven, sí, porque ese tronco, digamos, sigue siendo verde, entonces sí que se ve, pero en el árbol, por ejemplo, pues en el tronco no lo vería, se vería principalmente en las hojas, porque es la parte, digamos, que tiene esa actividad metabólica, ¿no? Por así decirlo. De hecho, algunas empresas ya venden plantitas pequeñitas con esta función. Es verdad que el brillo no es muy alto, es bastante tenue, por lo que digo, ¿no? Al final están un poco trabajando en mejorar cómo se puede expresar ese brillo, etcétera, que no sea temporal, porque ahora son temporales en cierta forma. Cuando la planta empieza a tener, a esas células empiezan a envejecer, pues tienen menos actividad metabólica, por lo tanto menos presión. Entonces tienes que ir trabajando un poquito más. Pero sí, o sea, al final existen y se Te pueden tenemos que poner hacer. algunas fotos cuando editemos esto para que veáis. Bueno, tú habías Sí, traído, el me vídeo, pasas el vídeo, alguna te paso el chula vídeo. porque me he quedado, Sí. me he Y quedado es- flipado. Te paso el vídeo porque es súper... Esto es investigación básica con aplicabilidad en cuestiones como esa, ¿no? Es decir, la posibilidad, bueno, ya se está haciendo de que se puedan iluminar algunas zonas, algunos barrios simplemente con la Sí, vegetación. sí. Me encanta porque, claro, o sea, que no sea todo para ver cómo hacemos el misil que llegue más lejos y mate a más gente, ¿no? Eso Entonces, y esta parte de la ciencia muchas veces se desconoce. Y ahora vamos a tu parte, ¿no? Es decir, que Vale. me parece que es interesante. Mi libro, ¿no? Vamos a hablar de tu libro, ¿no? Es decir, tú precisamente en este ámbito de investigación resulta que tu equipo empieza a investigar una posibilidad que tiene una Sí. aplicabilidad, Sí. lo planteáis
la habéis patentado y bueno, estáis trabajando en ello, ¿no? Cuéntanos Sí, sí. un poquito en qué consiste. Esto también es un poco desarrollo, digamos, académico profesional, porque otro de los programas o de las opciones que tiene la universidad, en este caso la Miguel Hernández, evidentemente, es verdad que el espíritu de los profesores de esa universidad es bastante emprendedor. Casi todos o muchos de ellos tienen spin-off o empresas o algo así que surgen. Y entonces tienen muchos programas de emprendimiento. Y en una de las ocasiones, pues tenemos algunos alumnos que han entrado en esos programas de emprendimiento y han empezado algún tipo de proyecto y vienen a contarnos su experiencia, etcétera. Y entonces, pues uno de los años nos viene a contar su experiencia un alumno anterior, nos dice, mira, yo he empezado un proyecto de emprendimiento dentro de la biotecnología. Pues, por ejemplo, este chico en particular dijo, mira, yo no tengo una nota súper alta como para entrar a una investigación, tampoco sé si me motiva o no me motiva, entonces, bueno, es una vía más. Puedes tener irte a la investigación pura y dura, irte a trabajar en una empresa, puedes hacer oposiciones, o bueno, pues un camino muy desconocido es ábrete tu propio camino, básicamente, Claro. que es el emprendimiento. Y aprovechando esta charla, pues a nosotros sí que nos resonó, a mis compañeros Pilar, Pablo y a mí nos resonó y dijimos, oye, principalmente a Pilar, en este caso sí, siempre lo mencionamos, vale, vamos a probar los programas. Estábamos en el último año de universidad y dijimos, venga, por probar, por no irnos con la espinita, vamos a ver qué tal. Entonces, el programa consistía, un programa inicial que era, oye, presenta una idea y hay un jurado, que gente de empresas importantes de tal, que te van dando. Y presentamos varias ideas, de hecho, entre ellas las del biosensor, el etiquetado inteligente, ¿no? Entonces llamó bastante la atención el producto y dijeron, oye, pues esto sí que puede cambiar, o sea, si existe la posibilidad técnica, esto puede cambiar bastante a la industria, a los consumidores. El objetivo principal, por ejemplo, era pues tener un consumo más sostenible, porque muchas veces, pues, por desconocimiento, porque no tenemos otra herramienta, ahora mismo tiramos, oye, este pollo huele un poquito fuerte, fuera. Puede ser que esté estando bueno, porque es que al final una de las características del pollo es que huele fuerte muy rápido, pero no tiene por qué significar que está malo. Y eso pasa no solamente a nivel del consumidor, pasa en la industria, evidentemente, ¿no? Entonces era como una herramienta que interesaba en dejar. Vale, pues, oye, pues esto es interesante, oye, presentaos en este programa de 6 meses que se llamaba Maratón de Creación de Empresas, que durante 6 meses pues te daban formación de desarrollo empresarial. Y nos metimos ahí, no entendíamos nada, absolutamente nada. Imagínate partir de un entorno más técnico a un entorno puramente empresarial, no entendíamos absolutamente nada, estábamos los tres así como, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Pero bueno, fue como un proyecto que fue interesando, le fuimos dando forma, evidentemente pues muchos errores, muchos aciertos, muchísimas cosas, ¿no? Al final eso es una parte que aprendes, que te frustras mucho por los errores, pero es que no tienes experiencia en nada, no conoces de nada, te vas a equivocar ahora, mañana y te seguirás equivocando, así que asúmelo porque te vas a equivocar. Y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar, hicimos una especie de prototipo muy pequeñito, vimos muchísimo interés y fue en ese momento ya terminando la carrera que dijimos, ¿qué hacemos? O nos vamos cada uno a estudiar un máster como tenemos programado ahora mismo, o continuamos con esto. Dijimos, bueno, vamos a continuar porque para máster siempre tenemos tiempo, pero si nos vamos ahora un año, no vamos a volver a retomar esto. Entonces ya continuamos con el proyecto y empezamos a desarrollarlo, fundamos, digamos, la sociedad en su momento y hasta entonces, y hace poquito, pues bueno, yo estoy aquí un poco por lo que comentaba Fran, ¿no? Porque a través de programas diferentes de la Oficina Europea de Patentes, que nos dio un reconocimiento por esa invención, pues la posibilidad de venir a diferentes centros educativos, yo pensé, obviamente, en el mío, a dar estas pinceladas, ¿no? ¿Cómo se llama el producto? ¿Tiene un nombre? Sí, bueno, la empresa se llama Ostilum y el producto se llama AdVibe. Tenemos diferentes gamas de productos de envasado y tal, y este se llama AdVibe. Y la manera en la que funciona o la que habéis pensado que funcione es tal cual, se pone una etiquetita y ya recibe, como tú me explicaste antes de que empezáramos a grabar, eso, o tiene que estar, digamos, de alguna manera conectado al producto. A ver, tienes diferentes formas de monitorizar, por ejemplo, un producto que está, cómo se va comportando en mal estado. Por ejemplo, vamos a pensar el ejemplo más práctico, que es la carne, que fue el principal producto que pensamos, porque tirar carne es el producto que mayor impacto, no solamente económico, pero medioambiental tiene. Entonces, si podemos evitar esa parte, pues estamos haciendo muchísimo impacto. Tú puedes monitorizar, por ejemplo, los propios microorganismos que van creciendo en la carne, o puedes monitorizar lo que los microorganismos van liberando conforme se van comiendo esa parte de la carne, ¿no? Unos son gases y otros son, digamos, directamente la interacción que puedes tener con la bacteria. Nosotros tenemos los dos.
Porque claro, algunas empresas, por ejemplo, funcionan, el tipo de envasado suele ser envasado tipo atmósfera protectora, que digamos son esos que no están al vacío, que tienen como una especie de espacio entre el producto y lo que cierra el envase. Entonces ahí van monitorizando gases, pero hay empresas que envasan al vacío, entonces ahí los gases no pueden interactuar, entonces ahí interactúas con las bacterias. Entonces lo que hacen es básicamente lo que tiene, digamos, el sensor, nosotros lo llamamos cinta reactiva, que son como unos biocompuestos que están diseñados para que cuando detecte, por ejemplo, una bacteria, la pared celular de alguna bacteria en particular, pues genere un cambio de color. A mayor concentración o mayor actividad microbiana, mayor intensidad de color, y así es como podemos ver el cambio gradual. Y con los gases es un poco lo mismo. En lugar de bacterias, pues utilizas determinados gases. Y respecto a lo que dijiste, por ejemplo, de la luz ultravioleta, que es el que más Sí. me ha llamado la atención, Sí. ¿cómo funcionaría? ¿A través de la radiación? Eso es. Lo que va haciendo ese biosensor en particular es muy parecido, solo que en lugar del estímulo ser una bacteria o un gas que emite, es la propia radiación ultravioleta. Entonces lo que va haciendo es, digamos, se comporta un poco en cómo absorbería nuestra piel esa radiación o la crema solar para indicarnos cuando ya no hay protección. De forma que días que a lo mejor la intensidad de ultravioleta es mucho más alta, es mucho más rápida en reaccionar, y días que la intensidad es más bajita, pues tarda un poquito más. De acuerdo. Es que esto me llama la atención porque tú me dijiste que era pensado para ponerse sobre todo en la piel y eso, pero ¿y si se pusiera en la ropa? No, de hecho, nosotros recomendamos casi siempre ponerlo en otro sitio que no sea la propia piel. ¿Por qué? Vale. Porque al consumidor no le gusta tener una marca de bronceado blanca, ¿no? No, Si te claro. lo pones en la mano o algo así. Entonces, además es mucho más sencillo de utilizar, porque al final el biosensor en sí, pues no te puedes ir a nadar con el biosensor porque igual en algún momento se te despega. Entonces, lo puedes poner, por ejemplo, en la sombrilla, te lo pones ahí y ya te va monitorizando, y cuando tú veas que haya cambiado, pues te vuelvas a poner crema, descartas ese biosensor y pones otro. Y así es como funciona esa tecnología. Es que me llama mucho la atención. Bueno, yo estaría hablando la hora siguiente, pero creo que tenéis clase también. No, ya tengo fama de llegar yo mal de tiempo o tarde. Imaginaos si hago que todos lleguen tarde. Pero para concluir, ¿os apetece yo sí darte las gracias en primer lugar vosotros como siempre. ex profesor tuyo, y después expresarte el orgullo que tengo de que alguien pueda ser referente en investigación habiendo salido de nuestro contexto, de este barrio. Entonces, esto para nosotros, como profesionales de la educación, en un centro que no es fácil algunas veces, pues para mí es muy importante. Yo creo que para ellos también tenerte referente, invitarte a que participes dentro, que te asocies dentro de la asociación de antiguos alumnos que vamos a iniciar. Totalmente este mes. agradecido de poder ¿Vale? participar, la verdad. Pues ya está, tenemos un padrino, Padrino. de investigación científica. ¿Queréis comentar algo? Vamos a cerrar un minutito. Yo y- darte la enhorabuena de Muchas verdad gracias. por tu trabajo, y no solo por tu trabajo, sino de la manera de conseguirlo, que también es importante la manera que has llegado hasta donde has llegado. Muchas Darte gracias. mi enhorabuena. Muchísimas gracias. Y yo también pues, quería preguntar si Sí. tenéis algún proyecto a futuro o algo así. Pues la verdad es que sí, en cierta forma, dentro de Hostilum en sí, aunque nos hemos ido centrando mucho en todo el tema de etiquetado, en alimentación y tal, nuestra idea es un poco más ambiciosa en cuanto a biotecnología en general. No solamente quedarnos en alimentación, sino poder aplicar ese tipo de tecnologías en salud, en muchísimos otros ámbitos, en detección, a lo mejor, o en ayuda de detección, en fármacos, medicinas, etcétera. Que siempre pensamos en malgasto, por ejemplo, esto es un caso y lo hago un poquito así rápido, siempre pensamos en malgasto de alimentos, pero lo que no sabemos, por ejemplo, es que los medicamentos también se tiran mucho. ¿Por qué? Porque la cadena logística no es totalmente óptima. Luego que a lo mejor se piden exceso y no hay forma de saber si el medicamento está bueno o está malo ahora mismo. Entonces, intentar desarrollar algo que nos pueda decir, oye, esto se puede seguir utilizando o no, pues es una opción de también poder optimizar esos recursos. Entonces, al final es un poco como, mi compañero Pablo le gusta llamarlo mucho, es como, somos el olfato del perro, entonces, muy bueno, que sí, nosotros sí. no tenemos. Es como si olemos algo o vemos algo, y alertar de ese peligro invisible o de esa cosa que no somos capaces de ver, pues a través de la biotecnología, ¿no?
Es curioso, sí. Los Para perros los detectan, medicamentos claro, detectan cosas que no somos capaces, incluso enfermedades, ¿no? Decía, Sí. pueden detectar por el olfato enfermedades de personas, ¿no? Sí, sí, Entonces, cuando puede tener algún tipo de reacción o cuando a lo mejor tenemos gente que tenga algún tipo de problemas con insulina, etcétera, hay personas que son capaces de detectarlo y se están entrenando cada vez más para, oye, avisarte, ¿no? De cuando tal. Sí. magnífico, me parece brutal. Muy interesante. Muchas gracias por haber venido y yo creo que por lo menos un pequeño aplauso, ¿no? Por lo menos, por eso. Gracias. Y Vosotros también, claro. aquí tienes tu casa y tu radio, así que cerramos con la música y en cuanto tengas la copia te la paso. Perfecto, ¿Vale? gracias. Muchas gracias. Muchas Luis. gracias. Pensar por ti mismo es el primer paso. La caverna es luz, es tu nuevo espacio. Aquí no hay límites, solo lo que alcanzas a tu paso. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. Así que escucha bien, es la voz de la caverna. Aquí no hay muros, solo ideas que se alternan. Libertad, educación, esa es nuestro lema. La caverna en el aire, siempre en el sistema.